nueva glucosa, que es la gluconeogénesis, está en una regulación recíproca y coordinada con la glucólisis, es decir, si la vía glucolítica está activa, esta vía está inactiva. En un estado de ayuno que vamos a activar la gluconeogénesis. Por tanto, que tenemos que evitar la glucólisis. ¿Por qué? Porque es una manera de ahorrar la glucosa y evitar que ésta baje en su concentración. Bueno, entonces hemos visto ya cómo el primer rodeo en la gluconeogénesis viene desde abajo para arriba, ¿no? Sería la piruvato carboxilasa, fosfonol piruvato carboxicinasa, las enzimas que regulan este proceso. En el segundo rodeo está la enzimita fructosa 1,6-bifosfatasa a nivel de la gluconeogénesis y a nivel de la glucólisis, que hace una reacción irreversible, la fosfofructoquinasa. Entonces, también hemos explicado que acá esta enzima tiene efectores alostéricos. En este caso, va a estar en el estado tenso cuando la fructosa 2,6-bifosfato se une a ella o cuando el AMP incrementa en su concentración. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo al organismo que está incrementando el AMP? Que hay gasto energético y por tanto que necesita producir energía. ¿Y cómo vamos a liberar esa nueva glucosa? Porque no tenemos glucógeno almacenado, es a través de ese proceso de gluconeogénesis. Entonces, estas dos moléculas, esta fructosa 2,6-bifosfato, hace un efecto alostérico transformando esta enzima en el estado tenso. Al contrario, en la vía glucolítica, la fosfofructoquinasa se unía y esta enzima estaba relajada, por tanto, activaba la glucólisis. En cambio, inhibe la gluconeogénesis al generar ese efecto alostérico sobre esta enzima. ¿De dónde proviene esta molécula fructosa 2,6-bifosfato? De una reacción que cataliza una fosfofructoquinasa 2. Entonces, hay dos fosfofructoquinasas. La 1, que está en la vía glucolítica donde hemos estudiado, y esta vía alterna, que hace que la fructosa 6-fosfato se transforme en fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, tenemos una segunda fosfofructoquinasa que está generando este efector alostérico. Y si este incrementa, como ya dijimos, inhibe la gluconeogénesis porque tiene su efecto sobre esa enzima que regula. Por tanto, estoy en un estado de ayuno y quiero activar este proceso. ¿Cómo lo voy a hacer? Degradando este sustrato que acabamos de generar. ¿Y qué enzimita hace ese proceso? Esta. ¿Cómo se llama? Fructosa 2,6-bifosfatasa. ¿Qué es lo que las fosfatasas que hacen? Desfosforilan. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta enzima sobre este sustrato, que es la fructosa 2,6-bifosfato? Y aquí hay un gran error. No, está bien. Fructosa 2,6-bifosfato. Está correcto en el carbono 2 y en el carbono, pero sigo mal. Aquí no está en el 2. Este está en el carbono 6. Sin embargo, este está en el carbono 1. ¿Dónde tendría que estar ese fosfato? En este carbono. Hay un error acá, me estoy dando cuenta ya. Para que sea fructosa 2,6-bifosfato, ese fosfato tiene que estar en ese carbono. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzimita? Las fosfatasas desfosforilan. ¿Dónde va a liberar el fosfato? En este carbono 2. El fosfato de acá, entonces, es liberado y se vuelve a generar la fructosa 2,6-bifosfato. Por tanto, estamos bajando la concentración de esta biomolécula, activando la gluconeogénesis e inhibiendo la glucólisis. ¿Cómo funcionan estas enzimas? A través de el proceso de modificación covalente. Ya dijimos, los niveles de glucosa están bajos, que vía tenemos que activar la gluconeogénesis. Entonces, la hormona que libera el páncreas a través de sus células alfa es el glucagón, y vía AMP cíclico, activando a la adenilatociclasa, incrementando la producción de AMP cíclico, produciendo la proteína. Entonces, esto produce AMP cíclico
Esto va a ir a activar a la proteína quinasa A. Y proteína quinasa A, lo que va a ir a hacer son los procesos de fosforilación. Entonces, este glucagón, a través de ese proceso que está yendo a hacer, fosforilando a esta enzima, a la fosfofructoquinasa 2, y si esta está fosforilada, está inactiva, por tanto, que no vamos a producir la fructosa 2,6-bifosfato. También puede fosforilar a la fructosa 2,6-bifosfatasa. Y esta enzima fosforilada como está activa. Por tanto, lo que está haciendo es ir a degradar este sustrato para evitar que inhiba esta enzima y por tanto se inhiba la gluconeogénesis. Ya dijimos acá, la insulina estimula a la fosfatasa y la fosfatasa que hace desfosforila, entonces estas enzimas están desfosforiladas y la fosfofructoquinasa 2 desfosforilada está activa y la fructosa 2,6-bifosfatasa está inactiva. Entonces, de esa manera, estos procesos a través de hormonas o efectores alostéricos se regulan. Entonces, en resumen, el incremento de fructosa 2,6-bifosfato activa la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. Cuando este sustrato disminuye, la fructosa 2,6-bifosfato se inhibe la glucólisis y se activa la gluconeogénesis. ¿Está claro, chicos? Hola. Doctora, me confundí un poco en esa vía de AMP que hacía, no me confundí. ¿A qué enzima? ¿La de AMP a cuál hacía? ¿La PK2? Bueno, el glucagón siempre hace procesos de modificación covalente. ¿Qué significa eso? Fosforilar enzimas, ¿no es cierto? Entonces, se une a su receptor, este está ligado a una proteína GS estimuladora que va a activar a la adenilato ciclasa, enzima que va a producir este segundo mensajero, el AMP cíclico, y este activa la proteína quinasa A. Las quinasas, ese nombre que me dice que fosforilan. Entonces, el glucagón mediante esta vía que está yendo a hacer fosforilando estas enzimas. Y si esta enzima, la fosfofructoquinasa 2 está fosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Y si está inactiva, no produce esto. Y si esto no se produce, no hay inhibidor. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Activando la gluconeogénesis. También puede fosforilar a la fructosa 2,6-bifosfatasa y esta enzima fosforilada como está activa. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Se activa, desfosforila este sustrato y está eliminando este sustrato porque este sustrato va a inhibir la gluconeogénesis. Dicho de otra manera, a través de esos procesos, lo que está haciendo el glucagón es activar la gluconeogénesis e inhibir la glucólisis. ¿Ahora sí está claro? Sí, doctora, gracias. Continuamos, ¿ya? Bueno, yo he tenido la suerte que durante mi programa doctoral conocí al profesor Yu, cuando hice mi doctorado, ¿no? Y el profesor Yu ha sido el que prácticamente ha descubierto estas vías metabólicas. Aprovecho la oportunidad para comunicarles que el día lunes el profesor, mi promotor de doctorado de Bélgica, él vive acá, es de Bruselas, un profesor muy experto en Bruselas y va a dar una charla sobre la vía del eritreitol, es decir, mostrarnos cómo bioquímicamente las investigaciones han demostrado ese proceso y el título de la charla dice, dime qué comes, te diré quién eres, ¿no? Entonces, va a hablar evidentemente la vía del eritreitol que la brucelosis en este caso regula, genera, es decir, el metabolismo de esa biomolécula. Están todos cordialmente invitados a la charla esta el día lunes en el aula magna a las 9:30, ¿ya?
Y bueno, de igual manera, estas vías, estas enzimas, la que acabo de mencionar explícitamente, el descubrimiento de la fructosa fosfofructoquinasa 2, la fructosa 2,6 bifosfatasa, es el profesor Yu, que he tenido el honor de tenerlo como profesor durante mi formación doctoral sobre estas vías de señalización. Él me ha dado la parte bioquímica esta de cómo la señalización molecular, la producción de segundos mensajeros juega un rol muy importante en esos procesos de regulación. Entonces quedan cordialmente invitados, por favor, ¿ya? Bueno, continuamos. Hemos explicado también que hay aminoácidos gluconeogénicos, ¿verdad? Es decir, aquellos que al catabolizarse van a ir a generar glucosa. Hay cetogénicos y son dos netamente. Ahí está la leucina y la lisina. ¿Por qué? Porque estos al catabolizarse producen acetoacetato en el caso de la lisina y la leucina acetilcoenzima A, que después de condensarse puede producir acetoacetato. ¿Y eso qué es? Y es un cuerpo cetónico. Este puede transformarse en beta hidroxibutirato y también en acetona por descarboxilación, y que estoy produciendo cuerpos cetónicos. Entonces, cuando los aminoácidos hacen catabolismo, se degradan, pueden generar glucosa o pueden generar cuerpos cetónicos. En el caso de que solamente al degradarse generen cuerpos cetónicos, se llaman cetogénicos. Y en el caso como estos de color amarillo, solamente hacen la síntesis de glucosa, es decir, a través de la gluconeogénesis, se llaman glucogénicos o gluconeogénicos. Y tenemos a los mixtos, que en este caso están de este color lila, que serían aquellos que pueden hacer ambos procesos, ¿ya? Entonces, recordando un poquito cómo se catabolizan los aminoácidos, es produciendo principalmente intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son esos intermediarios que producen estos aminoácidos al catabolizarse? Alfa-cetoglutarato, producen succinilcoenzima A, fumarato y oxalacetato. Entonces, vamos a empezar previamente por esos intermediarios que genera el catabolismo de ciertos aminoácidos. Acá, el glutamato sería el aminoácido que por desaminación a través de la glutamato deshidrogenasa estaría generando este aminoácido alfa-cetoglutarato, ¿ya? Todos estos, glutamina, histidina, prolina, arginina, también producen glutamato al degradarse. Por ejemplo, la glutamina por desaminación que produce glutamato. La histidina en su proceso de degradación termina en glutamato. La prolina produce glutamato. La arginina dentro del ciclo, se produce en el ciclo de la urea, por ejemplo, también produce glutamato. Ya hemos explicado este aminoácido en qué se transforma en alfa-cetoglutarato. Entonces, incrementando la actividad de este ciclo, que estamos incrementando la concentración de oxalacetato, proceso que va a ir a inhibir a la primera enzima que regula este ciclo, que es la citratosintasa. Entonces, esta reacción del ciclo de hacer que, en este caso, Doctora, hace, ¿sí? se le fue las diapositivas, creo que se le apagó otro dispositivo. Tengo problemas, no es mi computadora. Entonces, como bien decía, ahí glutamato, glutamina, histidina, purina, arginina producen alfa-cetoglutarato y ¿me Sí, logran doctora, escuchar? Sí, ahora doctora. sí. A ver, pero es muy suave esto. Espere, denme un minutito, tal vez yo pueda, como valina, metionina, treonina, cuando se degradan producen succinilcoenzima A, y también ahí estaría la isoleucina, pero en este caso este aminoácido es mixto. ¿Por qué? Porque aparte de
producir succinilcoenzima durante su proceso de degradación también produce acetilcoenzima A y esta sería precursor de cuerpos cetónicos. Entonces, ese aminoácido es mixto. Tenemos también aminoácidos que al degradarse producen fumarato, como el aspartato, tirosina, fenilalanina, son gluconeogénicos. De este grupo solamente el aspartato sería netamente gluconeogénico, en cambio tirosina y fenilalanina son mixtos porque tirosina y fenilalanina producen acetoacetato durante ese proceso catabólico y esto es ya un cuerpo cetónico. Tenemos también el aspartato por transaminación produce oxalacetato y la asparragina por desaminación aspartato. Entonces, aminoácidos que al degradarse están produciendo oxalacetato. Si nosotros observamos estos aminoácidos cuando ingresan al ciclo de Krebs, al generar esos intermediarios, lo que están elevando es la concentración de oxalacetato. Por tanto, eso bloquea la citrato sintasa, haciendo que esto salga como malato y en el citosol genere la inversa de la glucólisis produciendo fosfonolpiruvato y la síntesis de nueva glucosa a partir de estos aminoácidos gluconeogénicos. Tenemos ahí, por ejemplo, otro grupo de aminoácidos mixtos que vienen a ser la alanina, la glicina, la cisteína, la serina, la treonina y el triptófano. Triptófano al degradarse produce alanina y alanina por transaminación a través de la ALAT, alanina aminotransferasa, piruvato. Y como ya hemos explicado, piruvato por la piruvato carboxilasa, oxalacetato, si se eleva la concentración de este sustrato del ciclo de Krebs, bloquea la citrato sintasa y entonces esto va a salir a ser gluconeogénesis, producción de nueva glucosa. Estos están en color lila porque al mismo tiempo también pueden ir a producir cuerpos cetónicos. Bien conocemos piruvato por la piruvato deshidrogenasa, se descarboxila produciendo acetilcoenzima A y esto, la condensación de dos moléculas de acetilcoenzima A va a producir acetato. Por tanto, este grupo de aminoácidos que al degradarse, y ahí también entraría la hidroxiprolina, generan piruvato, van a ir a producir cuerpos cetónicos. Pero no solo eso, ya hemos explicado, también glucosa, por tanto, son mixtos. Y tenemos este grupo de aminoácidos que ya hemos explicado, tirosina, fenilalanina, se degradan produciendo fumarato, pero también en este caso la fenilalanina produce acetoacetato y este es un cuerpo cetónico. Sabemos muy bien que fenilalanina produce tirosina por hidroxilación y entonces de igual manera este aminoácido estaría yendo a catabolizarse y producir acetoacetato que es un cuerpo cetónico. Ya hemos explicado, isoleucina produce en ese proceso de degradación acetilcoenzima y después esta molécula cuerpos cetónicos, pero también isoleucina produce succinilcoenzima A y por tanto este aminoácido sería mixto. Sin embargo, leucina y lisina, leucina al degradarse produce acetilcoenzima y después acetoacetato y lisina acetoacetato. ¿Y eso qué es? Un cuerpo cetónico. Entonces esos que están marcaditos en color un poco celeste vienen a ser netamente cetogénicos. ¿Por qué? Porque al catabolizarse producen cuerpos cetónicos. Es por eso que cuando nosotros, principalmente cuando el organismo degrada proteínas para producir glucosa en ayunos muy prolongados, inanición, durante la época de hacer, por ejemplo, una huelga de hambre, ¿no? Y a ello se debe de que esas personas van a producir aliento a frutas. ¿Por qué? Porque están sintetizando los cuerpos cetónicos y dentro de estos la acetona vendría a ser el cuerpo cetónico que se elimina a través de los pulmones y conocemos todos, especialmente las mujeres, la acetona es un excelente disolvente de los esmaltes, ¿no es cierto? Es un compuesto aromático y vendríamos a producir esa molécula nosotros a través de estos procesos metabólicos, en este caso la acetona. Por favor, la próxima diapositiva. Y hemos explicado que también glicerol es un precursor gluconeogénico.
¿De dónde proviene el glicerol? De la degradación de los triglicéridos. ¿Qué hormona está haciendo este proceso degradativo en el tejido adiposo? El glucagón o la adrenalina. Adrenalina uniendo a su receptor beta, que activa la lipasa sensible a hormona, eso que está degradando vía AMP cíclico, proteína quinasa, activación por fosforilación de la lipasa sensible a hormona, está activa que va a empezar a degradar los triglicéridos. ¿Qué hace esa hormona? Rompe el enlace éster liberando ácidos grasos y 3 ácidos grasos más un glicerol. Y este glicerol en el hígado por la glicerol sinasa se transforma en glicerol 3-fosfato y posteriormente por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa en dihidroxiacetona, molécula que es parte de ¿dónde? De la vía glucolítica, ¿no es cierto? Entonces, dihidroxiacetona con glicerol 3-fosfato se condensa para producir fructosa 1,6-bifosfato y está por la fructosa 1,6-bifosfatasa, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y por la glucosa 6-fosfatasa, glucosa libre. Entonces estamos hablando de otro sustrato gluconeogénico que proviene de la lipólisis, degradación de triglicéridos en el tejido adiposo. ¿De quién hablo? Del glicerol. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, hemos explicado también que propionato produce al degradarse succinilcoenzima A. ¿De dónde viene el propionato? Viene de la beta oxidación de ácidos grasos de cadena impar, de la oxidación de la cadena lateral del colesterol y de la oxidación de isoleucina. ¿Recuerdan? Dijimos isoleucina se degrada produciendo, en este caso, succinilcoenzima y acetoacetato. Por tanto, este es un aminoácido mixto. Entonces, vamos a explicar cómo esa molécula de propionato después se convierte en succinilcoenzima e ingresa al ciclo de Krebs. Entonces, acá necesitamos activar esta molécula que se una a la coenzima A. Por tanto, la enzima que hace eso es acetilcoenzima sintetasa. ¿Por qué sintetasa? Porque usa ATP como fuente de energía. Y en esta reacción, esta molécula está haciendo un gasto de 2 moléculas de ATP. También usa magnesio como cofactor. Por eso el magnesio es muy importante y cofactor de muchas enzimas a nivel metabólico. ¿Qué ha generado esta reacción? Propionilcoenzima. Esta molécula posteriormente, a través de la propionilcoenzima carboxilasa, ¿qué está haciendo esta enzima? Carboxilando propionilcoenzima de 3 carbonos y convirtiendo en D-dimetilmalonilcoenzima, una molécula de 4 carbonos. Es decir, a nivel de este segundo carbono está habiendo ese proceso de carboxilación y que usa como cofactor la biotina, usa también el dióxido de carbono en forma de bicarbonato y el ATP, una molécula de ATP. Posteriormente, esta molécula de metilmalonilcoenzima por una racemasa está transformando el isómero de la forma D en la forma L, es decir, haciendo que el grupo carboxilo de ese carbono 2 de la derecha se traslade hacia la izquierda. Eso hace esa enzima, que es una isomerasa, y el producto L-metilmalonilcoenzima después por una mutasa. La mutasa que hace cambia de posición y estamos viendo que este grupo carboxilo del carbono 2 está cambiando al carbono 1, entonces catalizada por la enzima metilmalonilcoenzima mutasa. Esta también utiliza la vitamina B12 como cofactor, entonces L-metilmalonilcoenzima por la metilmalonilcoenzima mutasa se transformaría en succinilcoenzima. Sustrato de qué ciclo? Del ciclo de Krebs, y de esa manera ese propionato está entrando al ciclo de Krebs, aumentando la concentración de oxalacetato y haciendo que esto vaya a producir glucosa por ese proceso de gluconeogénesis. La próxima, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Si tienen dudas, me las hacen, por favor. O si quieren explicación más clara porque no han entendido, también me dan a conocer. Algo muy importante que debemos saber
que hace rato hemos explicado ya cómo la lipasa sensible a hormona degrada los triglicéridos en el tejido adiposo. Y el producto de eso, ¿cuántos ácidos grasos eran? 3 ácidos grasos más un glicerol. Ya hemos explicado que el glicerol hace gluconeogénesis produciendo nueva glucosa y los ácidos grasos hacen un proceso en la matriz mitocondrial que es la beta oxidación. Esos procesos oxidativos generan coenzimas reducidas NAD y FAD que van a transportar los electrones a la cadena produciendo ATP por fosforilación oxidativa. Por eso estas moléculas son altamente energéticas, mucho más que una molécula de glucosa, ya que una molécula de glucosa produce 4 kilocalorías por gramo, en cambio el ácido graso 9 kilocalorías por gramo, ¿no? Entonces, ese proceso de beta-oxidación del ácido graso en la mitocondria produce acetilcoenzima A. Sabemos muy bien que las moléculas, tanto ácidos grasos, carbohidratos como proteínas, muchas de ellas se degradan produciendo acetilcoenzima A. Y esta molécula, donde ingresa al ciclo de Krebs a oxidarse completamente, hacer esas 8 reacciones enzimáticas. Entonces, algo muy importante, que estas moléculas no producen glucosa, no hacen gluconeogénesis, a pesar de que ingresan al ciclo de Krebs produciendo acetilcoenzima. En este caso, los ácidos grasos simplemente entran al ciclo de Krebs a alimentar y generar energía, y no como los aminoácidos que acabo de explicar hace rato que generan intermediarios del ciclo de Krebs. Estos sí van a generar glucosa, no así, repito, los ácidos grasos. Por tanto, estos no son gluconeogénicos. La próxima, por favor. Y bueno, haciendo esto voy a pasar rápidamente. Ya hemos hablado del proceso de regulación y una reacción que transforma en este caso piruvato en oxalacetato es la piruvato carboxilasa. Entonces, esta enzimita es la que regula en el primer rodeo este proceso de gluconeogénesis. Y hace rato explicamos los ácidos grasos que están generando al degradarse, elevando acetilcoenzima A. Y esta molécula inhibe a la piruvato deshidrogenasa y activa a la piruvato carboxilasa, enzima que es parte de ese proceso de gluconeogénesis. Entonces, haciendo esto, el incremento de acetilcoenzima A, que viene de la degradación de ácidos grasos, está activando la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque activa alostéricamente a la piruvato carboxilasa. Y la otra enzima que hemos explicado que transforma el oxalacetato ya en el citosol en fosfonol piruvato para revertir la glucólisis es la fosfonol piruvato carboxicinasa. Esta enzima está transformando este sustrato de 4 carbonos en una molécula de 3, que es fosfonol piruvato y parte de la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros revertir el piruvato en fosfonol piruvato catalizada por la piruvato deshidrogenasa, como vemos en esta reacción, ¿no es cierto? Entonces, el hacer de que piruvato se transforme en fosfonol piruvato requiere de esas dos enzimas, de la piruvato carboxilasa y de esta fosfonol piruvato carboxicinasa. Entonces, esta enzima no usa GTP como fuente energética, ATP, sino GTP. Eso viene del ciclo de Krebs y principalmente este ciclo en los tejidos gluconeogénicos como son hígado y riñón genera en lugar de ATP GTP. También esta enzima usa magnesio como cofactor y esa reacción transforma el GTP en GDP, haciendo que se descarboxile, es decir, se elimine ese grupo carboxilo y genere esta molécula de fosfonol piruvato. Por tanto, ese carbono sale como dióxido de carbono. Entonces, esta enzimita, a través de ese proceso que ya hemos explicado, que es parte de la gluconeogénesis, es regulada por hormonas, cortisol, glucagón, adrenalina. ¿Qué hace el glucagón a nivel de la expresión genética? Activa la expresión del gen que codifica esta enzima, por tanto, se va a transcribir y traducir en
en esta enzima, el glucagón, fosfonol piruvato carboxicinasa, la expresión de ese gen. Estas hormonas, cortisol, activan la gluconeogénesis, activando también a esta enzima, y la adrenalina de igual manera serían las hormonas que activan a esta enzima. En cambio, la insulina inactiva a la fosfonolpiruvato carboxicinasa, de igual manera el ATP. Y de esa manera estamos regulando el primer rodeo de este proceso de gluconeogénesis, regulado por estas dos enzimas, piruvato carboxilasa y fosfonolpiruvato carboxicinasa. Próxima, por favor. Ya hemos explicado el segundo rodeo, quien regula fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces acá, de igual manera, glucagón, cortisol activan a esta enzima, citrato ATP también alostéricamente, es decir, transforman en el estado relajado. En cambio, la AMP, como ya hemos explicado anteriormente, y la fructosa 2,6-bifosfato hacen que esta enzima esté en el estado tenso, por tanto, inactiva. No olvidemos que las enzimas necesitan cofactores. En este caso, esta enzima necesita magnesio, necesita zinc, necesita cobalto para poder llevar a cabo esa reacción enzimática. Próxima, por favor. Esto ya he hablado. Seguimos. Y en resumen, la regulación, en este caso de los niveles de glucosa en sangre, principalmente está llevada a cabo por dos hormonas: la insulina, que regula la hiperglucemia, y el glucagón, que regula la hipoglucemia. Pero también estas otras, adrenalina y el cortisol, serían hormonas que regulan en situaciones de hipoglucemia. Es decir, adrenalina, glucagón, glucocorticoides estimulan el incremento de glucosa en la sangre. Ya hemos explicado los procesos, vamos a hacer como un resumen luego. Continúa, por favor, de cuál es la acción de estas hormonas. Respecto a la insulina, ya hemos explicado que esta secreta en las células beta pancreáticas, y esta por exocitosis, que luego vamos a explicar, a través de gránulos se libera a la sangre. Y algo muy importante dentro de esta vía, que es la que hemos estudiado, inhibe la gluconeogénesis. ¿Por qué inhibe? Porque activa la fosfatasa, y la fosfatasa que hace procesos de desfosforilación. Ya hemos dicho, la fosfofructoquinasa fosforilada es activa y desfosforilada es inactiva. También esa fosfatasa hace que se desfosforile la fructosa 2,6-bifosfatasa, enzima que en realidad desfosforilada va a estar inactiva. Por tanto, también desfosforila las enzimas de la glucólisis. ¿Cuál es? La hexocinasa, la fosfofructosinasa 1 y la piruvatosinasa. Enzimas que desfosforiladas están activas, por tanto está incrementando la glucólisis. Haciendo eso, si nosotros vemos, inhibe la gluconeogénesis, la formación de nueva glucosa, estimula la glucólisis, la degradación de glucosa. Por tanto, son mecanismos metabólicos que lo que están haciendo es bajar los niveles de glucosa en sangre. Y también, ya hemos explicado, activaba la síntesis de glucógeno, haciendo de que glucosa vaya a almacenarse. Procesos metabólicos, repito, que están bajando los niveles de glucosa en sangre. Entonces, pone en marcha la actividad de la fosfofructoquinasa 2, porque esta desfosforilada es activa, y esto que va a producir fructosa 2,6-bifosfato, y esta fructosa 2,6-bifosfato va a ir a activar a la fosfofructoquinasa 1, activando la glucólisis, inhibiendo a la fosfatasa, ¿no? Fructosa 2,6-bifosfatasa.
También, entre otros efectos, aumenta la permeabilidad de las células a la glucosa. Es decir, estoy hablando de músculo y tejido adiposo. ¿Qué es lo que hacen estos tejidos que son insulinodependientes? La insulina estimula la exocitosis de GLUT4 y a través de eso el transporte de glucosa. Si metemos glucosa a estos tejidos, ¿qué estamos haciendo? Bajando los niveles de glucosa en sangre. Entre otras, ya hemos explicado, incrementa la síntesis, es decir, el almacenamiento de glucosa en el hígado en forma de glucógeno. El almacenamiento, por tanto, está estimulando la síntesis de glucógeno, el almacenamiento de glucosa en el tejido adiposo en forma de triglicéridos y más bien inhibe la lipólisis, inhibe la degradación de proteínas y al contrario incrementa la síntesis de ácidos nucleicos y por tanto la síntesis de proteínas. En resumen, esta hormona es anabólica, activa la síntesis de glucógeno, activa la lipogénesis, la síntesis de lípidos. La única vía anabólica que estaría inhibiendo es la gluconeogénesis. Vamos, por favor, y también activa la síntesis de proteínas. Respecto al glucagón, hemos hablado en metabolismo del glucógeno que esta hormona, secretada por las células alfa del páncreas, se une a su receptor, principalmente en hígado, en tejido adiposo, y qué efectos genera. Vía proteína GS, activando a la adenilato ciclasa, produciendo AMP cíclico, activando a la proteína quinasa A, y esa quinasa hace muchos procesos, ¿no? Entonces, tiene muchos blancos, principalmente hígado, riñón, donde va a activar este proceso de gluconeogénesis, que es el que nos interesa en este momento, pero también tiene receptores a nivel de corazón, tejido adiposo, páncreas, el cerebro, la retina y el tracto gastrointestinal. Entonces, siempre su mecanismo de acción va a ser produciendo este segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Entonces, esta hormona va a disminuir la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. Hemos explicado ya que el glucagón fosforila a la fructosa 2,6 bifosfatasa, enzima que degrada ese sustrato, que en realidad la fructosa 2,6 bifosfato inhibiría la gluconeogénesis. Entonces, de esa manera, el glucagón lo que está haciendo es estimular la gluconeogénesis, activando esa enzima que es la fructosa 2,6 bifosfatasa. Y ya he explicado vía MP cíclico, activación de la proteína quinasa A, efecto de fosforilación, inactiva la piruvatocinasa y de esa manera inhibiendo la glucólisis, también inhibe a la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno, ya que esta hormona fosforila la glucogenosintasa y esta fosforilada es inactiva. A nivel de tejido adiposo, activa la lipasa sensible a hormona, por tanto, que está activando la degradación de triglicéridos y el organismo va a utilizar ácidos grasos como fuente alterna de energía. Sin embargo, en este proceso, el glicerol va a ir a hacer gluconeogénesis. Entonces, procesos que lo que están haciendo es aumentar los niveles de glucosa en sangre. También favorece la captación de aminoácidos, en este caso, proligna, glicina, alanina, y estos van a ir a hacer gluconeogénesis. Inhibe a la acetilcoenzima A carboxilasa, inhibiendo la síntesis de ácidos grasos y más bien activando la lipólisis. A nivel muscular, ya hemos explicado, en realidad no tiene el glucagón receptores, por tanto el efecto a nivel muscular es de la adrenalina y hace lo mismo que el glucagón, se une al receptor beta, estimula la proteína GS activa a la producción de AMP cíclico a partir de ATP, eso activa la proteína quinasa A
y esta quinasa A lo que está yendo a hacer es efectos de fosforilación. Ya hemos explicado, se fosforila las enzimas de la gluconeogénesis, por tanto se está activando. Estimula la glucogenólisis porque fosforila las enzimas del proceso de degradación y estas fosforiladas son activas. Inhibe la síntesis de glucógeno porque activa o fosforila la glucógeno-sintasa y esta fosforilada es inactiva. Y algo que también el cortisol dentro de este proceso hace es estimular la inducción de los genes que en este caso están implicados en la síntesis de las aminotransferasas, es decir, aspartato aminotransferasa, la aminotransferasa. Estas enzimas, ¿qué es lo que van a hacer? Es liberar a partir de aminoácidos esos sustratos gluconeogénicos. Por ejemplo, glutamato en alfa-cetoglutarato, aspartato en oxalacetato, incrementando entonces estos sustratos gluconeogénicos a nivel del ciclo de Krebs y haciendo que esto vaya a hacer gluconeogénesis, es decir, producción de nueva glucosa. Es por eso que cuando nos inyectamos glucocorticoides, estos van a ir a generar hiperglucemia. ¿Por qué? Porque activan la gluconeogénesis. Y también el estrés crónico, porque el estrés produce hiperglucemia justamente porque incrementa la producción de cortisol y esto a nivel hepático va a ir a activar a través de la inducción de las aminotransferasas la gluconeogénesis. Vamos, próxima, por favor. Y bueno, en resumen, en esta gráfica lo que explicado respecto al glucagón está sintetizando absolutamente todo, ¿no? A nivel de tejido adiposo, que es lo que hace el glucagón, estimula la degradación de triglicéridos activando a la lipasa sensible hormona que produce estos ácidos grasos y glicerol. El glicerol se transporta a través de la sangre al hígado y de la misma manera los ácidos grasos, pero estos no viajan solos, viajan unidos a la albúmina. Por tanto, estos sustratos, el ácido graso va a ir al hígado a catabolizarse, generar por la beta oxidación acetilcoenzima A y generar energía alterna en el lugar de glucosa, pero bien hemos dicho que esa acetilcoenzima que proviene de la degradación de ácidos grasos que produce cuerpos cetónicos. Entonces los tejidos, tanto músculo como cerebro y otros, menos hígado, van a usar también cuerpos cetónicos como fuente alterna de energía. El glucagón estimula en este caso, degradación de proteínas a nivel muscular, eso que está liberando aminoácidos, esos aminoácidos en el tejido hepático que van a ir a hacer la gluconeogénesis, síntesis de nueva glucosa, juntamente con el glicerol que se ha liberado a partir del tejido adiposo. Y esa glucosa es exportada ¿dónde? A los tejidos glucodependientes como el cerebro, los eritrocitos y otros en situaciones de hipoglucemia. Hablando de todo esto respecto al glucagón, este se libera en situaciones de hipoglicemia, es decir, en situaciones de ayuno, porque haciendo estos procesos metabólicos, el glucagón está incrementando, ¿qué cosa? Los niveles de glucosa en sangre y generando hiperglucemia. Continuamos, por favor. Bueno, las fuentes de glucosa, lamentablemente hice otras diapositivas, pero bueno, no está presente porque le he dado una presentación antigua. Bueno, hasta ahí hemos acabado con la gluconeogénesis respecto a cómo se sintetiza la nueva glucosa en el organismo, cómo se regula a través de esas hormonas. Ahora vamos a hablar de cómo la glucosa en la sangre se regula, es decir, la homeostasis de esa glucosa, el hecho de mantener la glucosa entre 70 a 100 miligramos por decilitro y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de 70 a 95 miligramos por decilitro. Entonces, el organismo tiene tres fuentes de glucosa.
la principal fuente es de la dieta, ¿no es cierto? Los carbohidratos que nosotros consumimos, la leche, por ejemplo, que tiene ese disacárido, galactosa más glucosa, que tiene la sacarosa que a diario nosotros consumimos, glucosa y fructosa, que tiene la malta, glucosa más glucosa, que tiene el almidón, que tiene el glucagón, que nosotros, ¿dónde consumimos glucagón? En el tejido muscular, ¿no es cierto? Ahí está presente. Entonces, a través de las enzimas digestivas, en este caso la milasa y las glucosidasas alfa 1,6, liberamos monosacáridos a partir de esos polisacáridos y estos son absorbidos a través de transportadores, los SGLTs, en este caso sodio glucosa transportadores que transportan glucosa o absorben glucosa y galactosa a nivel del enterocito, y también el GLUT5 que en este caso va a transportar la fructosa. Entonces, de esa manera, estas moléculas monosacarídicas simples van a ser absorbidas a nivel del intestino a través del sistema porta, dirigidos hacia el hígado y hacer varios procesos. En este caso, si yo continúo en el hígado, ¿qué está haciendo? Almacenándose en forma de glucógeno. Entonces, eso es en situaciones de estado de alimentación, ¿no? ¿Qué tenemos como fuente en el hígado cuando estamos en una situación de ayuno? El glucógeno almacenado en tejido, en este caso hepático. ¿Y qué es lo que va a generar en situaciones de ayuno la liberación de glucosa? La glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno hepático que ya hemos explicado. Y en este capítulo que acabamos de terminar este tema, el otro proceso que también produce glucosa en el cuerpo es la nueva glucosa, es la gluconeogénesis. Entonces, en resumen, tenemos tres fuentes de glucosa: la dieta, la glucogenólisis, la degradación del glucógeno, y la gluconeogénesis. Vemos ahí, haciendo un resumen, ¿no? Dos procesos importantes que van a generar glucosa en el cuerpo: la degradación del glucógeno por glucogenólisis y la gluconeogénesis, es decir, a partir de aminoácidos, principalmente alanina, el lactato, el glicerol, el cuerpo, ¿qué hace? Sintetiza la nueva glucosa. Y de esa manera el cuerpo va a tratar de, la próxima, por favor, mantener esa homeostasis, es decir, mantener una normoglicemia entre 70 y 95 miligramos por decilitro. Y si estamos en una situación de hiperglucemia, la glucosa está a más de 95 miligramos por decilitro. Esa situación de hiperglicemia normalmente la presentamos en un estado de alimentación, cuando nosotros consumimos carbohidratos. Ya hemos explicado, este consumo de carbohidratos a nivel del intestino, se absorben esos monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa, pero después en el cuerpo estos monosacáridos van a terminar en glucosa, ¿no es cierto? Y eso, ¿dónde va? Al hígado. Y en el hígado se almacena en forma de glucógeno y de esa manera nosotros almacenamos esta molécula, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Al contrario, generando hiperglucemias, ¿no es cierto? El estado de alimentación. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para bajar eso? Activa la glucólisis, hace glucogenogénesis, la síntesis de glucógeno, y está bajando los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos, al contrario, en una situación de ayuno? Esto genera hipoglicemia. Entonces, los valores no tienen que bajar, tenemos que mantenerlos entre 70 y 95, porque si bajan y están menos de 65, estamos en una situación de hipoglicemia. Eso el organismo, para hacer que entren esos valores de homeostasis de 70 a 95, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que acabamos de explicar: liberar glucagón, degradar triglicéridos en el tejido adiposo, activar en el hígado la degradación del glucógeno, la glucogenólisis, o activar la gluconeogénesis. Procesos que lo que van a hacer es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Seguimos. Y bueno, es importante que exista una estricta regulación
de la glucosa en la sangre? Sí. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la principal fuente de energía en el organismo es la glucosa. En muchos tejidos, la única fuente. Por ejemplo, en el eritrocito no tiene mitocondrias, entonces este organelo es netamente esta célula dependiente de glucosa. Entonces hay muchos tejidos, la retina, las gónadas, el epitelio germinativo, el mismo músculo en estado de ejercicio, el cerebro, son principalmente glucodependientes. Por eso que no puede bajar los niveles de glucosa en sangre, necesitamos mantenerlos dentro de sus niveles adecuados, ¿no? También la glucosa es parte de nuestras estructuras, está formando parte de los, por ejemplo, cerebrósidos, estamos encontrando en los gangliósidos la glucosa, es parte de las membranas, entonces forma parte de las estructuras celulares, ¿no? Y ya hemos explicado, esta regulación debe estar llevada a cabo por esos procesos metabólicos que regulan las enzimas y también por las hormonas. Hemos dicho ya que la concentración debe estar entre 65 a 95 miligramos por decilitro. Eso equivale a 65 a 4,5 milimoles y 95 a 5,5 milimoles por litro. Entonces, una persona cuando está en ayunas, ¿qué es lo que mantiene que esos niveles de glucosa estén dentro de esos valores? El hígado. Ya sabemos haciendo qué cosa, la glucogenólisis. Y si no tiene mucho glucógeno, este tejido va a hacer ese proceso de formación de nueva glucosa. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un estado de alimentación? Nuestros niveles de glucosa suben y están por un límite superior a 140 miligramos por decilitro. Sin embargo, al cabo de 2 horas, el organismo tiene que tratar de hacer de que estos niveles estén menos de 140 miligramos por decilitro, porque las hiperglucemias pueden generar desequilibrios metabólicos y daños en el cuerpo. Entonces, ahí en ese estado de alimentación, la insulina se va a encargar de bajar esos niveles de glucosa, haciendo esos procesos, síntesis de glucógeno, estimulando la glucólisis, estimulando la lipogénesis y haciendo que glucosa baje los niveles de glucosa en sangre. Y ya hemos explicado en situaciones de inanición que tenemos hipoglucemia. Entonces, en estas situaciones, lo que va a generar glucosa es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Próximo, por favor. Bueno, en resumen, el tejido que principalmente regula estos niveles de glucosa en sangre es el páncreas. Los islotes pancreáticos a través de sus células alfa que generan glucagón. Esta hormona es catabólica porque activa la glucogenólisis, ¿no es cierto? Y activa la lipólisis, activa la degradación de proteínas. Al contrario, la insulina, una hormona anabólica secretada por las células beta, más bien activa la lipogénesis, activa la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas. Entonces, 2 hormonas que principalmente están regulando esos niveles de glucosa en sangre. Estas 2 hormonas a nivel del páncreas son reguladas por la somatostatina pancreática. ¿Qué célula genera eso? Las células delta del páncreas, y esta va a inhibir la secreción de estas 2 hormonas, tanto del glucagón y de la insulina. Es por eso que cuando un paciente está con hiperinsulinemia, se le pone en esas situaciones de hiperinsulinismo y que se esté generando por un insulinoma, por ejemplo, un tumor a nivel de las células que hace que se genere mucha insulina. ¿Cómo podemos inhibir eso? Porque el paciente va a morir con hipoglicemia por esos efectos que esta hormona genera. Es ponerle somatostatina, porque esto que va a inhibir la secreción de insulina. Y bueno, y la liberación de esas moléculas que el cuerpo
produce es a través de el polipéptido pancreático que producen las células PP. Próxima diapositiva, por favor. Hablando de la insulina, ya hemos dicho, no sé qué ha pasado. A ver, bueno, la insulina entonces es una hormona proteica que está constituida por 51 aminoácidos, tiene una cadena alfa de 21 aminoácidos y una cadena beta de 30 aminoácidos. Si nosotros vemos su estructura, la cadena alfa es la más pequeñita, 21 aminoácidos, y la beta de 30. Entre cadena beta y alfa hay puentes de azufre y también hay puentes de azufre intracatenarios entre las cadenas alfa. Entonces vamos a ver cómo es que se produce esta hormona y qué procesos de modificación genera, ¿ya? El cromosoma 11, entonces, en nuestras células es el que contiene ese gen que en este caso va a producir la insulina específicamente en las células beta del páncreas, ¿no es cierto? Entonces, estas son las células beta las que estarían generando la producción de esa proteína. Si es una proteína, por tanto, ¿a qué nivel esta proteína se produce? Porque el gen que en este caso se ha transcrito en el núcleo va a ser esa información genética transportada al ribosoma como ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a traducirse, es decir, va a sintetizar una molécula proteica que en este caso es la preproinsulina, es decir, una proteína de 109 aminoácidos. Posteriormente, esta proteína va a ser fraccionada, no sé por qué, va a ser fraccionada a través de una endopeptidasa en el retículo endoplasmático, haciendo de que entonces se transforme en una proinsulina de 84 aminoácidos. Posteriormente, la misma endopeptidasa va a romper esta proinsulina de 84 aminoácidos. Si nos fijamos acá, esta sería esa proinsulina. Esa partecita en blanco que no está coloreada es el péptido C. Y esta que está más pequeña es la cadena alfa y la más grande la cadena beta. Entonces, esta proinsulina sufre un proceso de clivaje liberando el péptido C. Y el péptido C es una molécula que en este caso contiene 33 aminoácidos. Algo muy importante que acá debo indicar, estudiantes, es que cuando un paciente está recibiendo insulina, pues yo no puedo saber qué cantidad de insulina ese paciente podría estar liberando a través de sus células pancreáticas, porque es un insulino dependiente, diabético de tipo 1. Entonces ahí muchas veces el endocrinólogo pide la determinación del péptido C porque la concentración de ese péptido va a ser equivalente a la cantidad de insulina, ya que al mismo tiempo que se está liberando insulina, se libera el péptido C. Es así que nuestro cuerpo entonces genera esta molécula de insulina que juega ese rol de ser una hormona hipoglicemiante. Vamos, por favor, la próxima. ¿Y cómo se produce ese proceso de secreción de insulina? A nivel de células beta pancreáticas son los transportadores, en este caso, el GLUT2, el que permite el ingreso de glucosa. Pero este transportador se activa en situaciones de altos niveles de glucosa porque tiene una KM de 17 milimolar, es decir, que cuando la glucosa llega a ese valor a nivel pancreático, 17 milimolar, recién se activa este GLUT2, este transportador. Entonces, GLUT2 está tanto en hígado como en páncreas. Recién va a permitir el ingreso a los hepatocitos
este transportador, igual que en el páncreas. ¿Qué es lo que hace la glucosa cuando ingresa al interior de la célula? Entra a la glucólisis, eso que produce ATP, sigue el proceso de oxidación y que genera el ingreso al ciclo de Krebs. Y eso que está generando, elevando los niveles de ATP. Entonces, se incrementa la relación ATP-ADP. El incremento de ATP, ¿podrías continuar activando, por favor? En realidad inhibe el canal de potasio dependiente de ATP. Si este canal se inhibe, ¿qué es lo que pasaría al interior de la célula beta pancreática, chicos? ¿No se liberaría insulina? No. Si no sale potasio, ¿qué pasa en la célula? ¿Qué incrementan? Cargas positivas, porque no está saliendo el potasio, solo entra. Y eso que aumenta las cargas positivas. Si hay un desequilibrio de cargas positivas, ¿qué pasa con la membrana? Se despolariza. Hay una despolarización. Y eso que está abriendo los canales de calcio regulados por voltaje. Es decir, el incremento de cargas positivas está haciendo que ese canal de potasio, de calcio se abra. ¿Para qué calcio? Ya hemos explicado cómo se ha producido la insulina y esta insulina está en vesículas. Y el calcio va a generar el efecto alostérico, haciendo de que genere un cambio conformacional esas proteínas contráctiles que se van a contraer para que generen la exocitosis de este gránulo de insulina. Y ahí necesito de las incretinas. El péptido inhibidor gástrico, el péptido similar al glucagón, esas son moléculas que produce el intestino, se conocen como incretinas, se unen a su receptor, activan a la proteína GS, eso produce activación de la adenilato ciclasa, producción de AMP cíclico, esto va a ir a activar a la proteína quinasa A. Entonces, esas proteínas contráctiles para contraerse tienen que fosforilar y esa proteína quinasa A lo que está yendo a hacer es fosforilar esa proteína contráctil y ese proceso lo que va a hacer es la exocitosis de insulina, la liberación de insulina. Es decir, esa exocitosis de insulina está generando la hiperglucemia, la elevada concentración de glucosa a nivel de las células beta pancreáticas. Ese es el mecanismo bioquímico por el cual se secreta la insulina. Aprovechando esta figura, luego vamos a hablar de los medicamentos secretagogos de insulina. Pregunto, estoy hablando de las sulfonilúreas. ¿Qué mecanismo usarán esas drogas para hacer este proceso? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué hacen esos medicamentos para secretar insulina? ¿Alguien tiene idea? Tal vez estimular para que se abran los canales de calcio. No. ¿Alguien más? O sea, va a hacer ese efecto, pero no es tan directo, no es secundario el abrir los canales de calcio. Va a ser lo mismo que el ATP, esas drogas que inhiben el canal de potasio dependiente de ATP. Si esas drogas inhiben ese canal, que está incrementando al interior de las células beta el potasio. Y eso abre canales de calcio y eso exocita. Entonces, por eso son secretagogos de insulina estas drogas, las sulfonilúreas. ¿Ya? Seguimos la próxima, por favor. Y bueno, dentro de ese proceso de secreción de insulina, hay muchas sustancias que van a estimular los aminoácidos, los cetoácidos, los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos, el mismo glucagón que hace el organismo cuando hay mucho glucagón, pues tiene que inhibir la acción de esta porque va a producir hiperglucemia. Entonces, la regulación, como se logra liberando insulina. Y cuando hay mucho glucagón, este también genera la liberación de insulina. Lo mismo que el péptido o similar al glucagón, el péptido inhibidor gástrico, esas son las incretinas que acabo de mencionar que produce el intestino
la pancreosinina, la secretina, la acetilcolina y las sulfonilurias, la tolbutamina, las glipuridas, esos son esos medicamentos que estimulan la secreción de insulina. Y más bien aquellas sustancias que inhiben la secreción de insulina. En este caso, la adrenalina podría activar vía MP cíclico, uniéndose a los receptores beta, pero acá cuando la adrenalina se une a los receptores alfa 2, ya sabemos que inhibe a la MP cíclico. Si se inhibe la MP cíclico, ¿qué no vamos a tener? La exocitosis de insulina. Y lo mismo, la noradrenalina cuando se une al receptor alfa 2, y ya hemos explicado, la somatostatina lo que está haciendo es inhibir la secreción de insulina. Entonces, de esa manera, si nosotros vemos la adrenalina al unirse a su receptor alfa 2, lo que hace es inhibir a la AMP cíclico. Entonces no vamos a tener la activación de la proteína quinasa A, ese efecto de exocitosis de insulina. Próximo, por favor. Y bueno, lo más importante de indicar en relación a la insulina, sabemos muy bien que esta lo hace uniéndose a su receptor, activando una serie de proteínas que luego vamos a ver claramente, inclusive es una maraña de proteínas que se activan por efecto docking, que quiere decir un proceso de autofosforilación. Y esto es el proceso más importante que genera, es la exocitosis de GLUT4. Igual que la insulina se exocitaba, en este caso, ¿dónde se excita ese GLUT4? A la membrana. Porque en la membrana de qué tejidos, músculo y tejido adiposo, que va a permitir el ingreso de glucosa a esas células y por tanto bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, vía RAS-RAP, ¿qué es lo que hace? Estimula la síntesis proteica, también mediante otras señalizaciones, la síntesis de glucógeno y como ya acabo de decir, el transporte de glucosa. Vemos ahí entonces qué tipo de receptor tiene la insulina, chicos. ¿Autocinasa, creo, doctora? No, tirosina, sinasa. Son los receptores que están ligados a la actividad enzimática, ¿no ve? Es el tercer grupo. La hormona de crecimiento, el peptosimilar, digo, ¿cómo se llama? La hormona de crecimiento, el factor de crecimiento dependiente de insulina, todas esas hormonas tienen este tipo de receptor como la insulina. Es como un anticuerpo, ¿ya? No sé por qué se pierde. Tiene dos cadenas alfa unidas por puentes de azufre y tiene dos cadenas beta y las betas unidas a las cadenas alfa a través de puentes de azufre. ¿Qué tiene ahí la cadena beta? Una enzima, la tirosina sinasa y varias tirosinas que si se une la insulina a su receptor, lo que está haciendo es autofosforilar esa cadena beta. Y también hay una molécula proteica que se llama IRS, el receptor dependiente de insulina en este caso, y va a fosforilar a esta proteína que luego va a ir a generar la fosforilación de estas moléculas, la P110, y hay muchísimas, son más de 100, es una maraña si ustedes vieran. Y dentro de esto activa a la PKB o llamada AKT. Entonces la AKT es una PKB. PKB que va a ir a hacer fosforilar muchas proteínas. Por ejemplo, si fosforila la caspasa 9, esta se inhibe. Por tanto, ¿qué está inhibiendo? La apoptosis. Fosforila a la glucógeno sintasa quinasa y esta fosforilada está inhibida. Entonces, si esta está inhibida, no va a fosforilar a la glucógeno sintasa y por tanto, ¿qué se está activando? La síntesis del glucógeno a través de las proteínas mTOR, las RAS-RAP quinasas, que luego vamos a explicar, la insulina que activa la síntesis proteica.
y a partir de FOX que activa la lipogénesis, la síntesis de triglicéridos, principalmente donde en el tejido adiposo. Entonces, haciendo esos procesos, la insulina es la puerta que permite que la glucosa entre a las células y de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque exocita los GLUT4, ¿no? Bajando los niveles de glucosa en sangre. Vamos, por favor. Y aquí está lo que les decía hace rato, ¿verdad? Entonces, es una amplificación de procesos de fosforilación que hace la insulina haciendo el efecto Tokin, ¿ya? Entonces, varias proteínas que en este caso se activan y vamos a ir allí, por ejemplo, a activar a los GLUT4, estimulando el transporte de glucosa. Ya vía PKB, aquí está PKB, autofosforilaciones y esto, fosforilación de la glucógeno-sintasa sinasa, y si esta está fosforilada está inhibida, por tanto que estamos activando la síntesis de glucógeno. Queremos activar la expresión de genes, es decir, la síntesis de proteínas, principalmente esta, la vía SBC, la GRB2, las RAS, las RAP, las MEP, las MAP quinasas, como vemos, estas, las Jung, las FOC, es decir, las proteínas mitogénicas ahí que están yendo a activar la síntesis de proteínas y la división celular, ¿no? Muchas, vamos a ver luego, proteínas que en este caso se están activando para que se produzcan en el organismo y cumplan funciones vitales. En conclusión, la insulina ahí está activando la síntesis de proteínas, la síntesis de glucógeno, la síntesis de triglicéridos. Vamos, por favor. Y la exocitosis de GLUT4. Bueno, aquí para explicar que hay una interferencia entre el receptor de la insulina y el receptor beta adrenérgico. Ya hemos visto que adrenalina cuando se une al receptor beta produce AMP psicoactiva la proteína quinasa y eso hace procesos de fosforilación. Entonces, ¿cuál es el rol que juega en este caso la insulina cuando se une a su receptor beta? Ya hemos dicho autofosforilación. Va a ir a fosforilar en este caso al receptor beta adrenérgico. Y ese proceso que va a ir a hacer la internalización, es decir, a que el receptor beta no se exprese en la membrana. Por tanto, de esa manera que estamos reduciendo la respuesta del receptor beta adrenérgico y estimulando la cascada de señalización de la insulina. Hace rato ya explicamos este receptor u otros a través del proceso de fosforilación, en este caso, junto con el efecto de la insulina que está yendo a activar la activación de las RAS, las RAS, las RAP, las MEP-quinasas, las proteínas mitogénicas y esas que van a ir a jugar un rol muy importante en la regulación de la expresión genética, es decir, van a ir a producir la síntesis de varias proteínas. Próximo. Esto ya hemos hablado, continúa nomás en la clase de metabolismo de glucógeno y en resumen, entonces vemos ahí, ¿no? Cómo la insulina a través de esa cascada está estimulando la expresión genética y qué cosas hace. Hace que el transportador de glucosa se produzca, es decir, está estimulando la expresión del gen de GLUT4 y el efecto va a ser producir el GLUT4 para que en el tejido muscular y adiposo transporten glucosa, estimular la síntesis del receptor de insulina, es decir, la transcripción genética del receptor de insulina, del receptor del factor de crecimiento dependiente de insulina, activa a nivel enzimático la transcripción de la fosfenol piruvato carboxisinasa,
de la exocinasa, de la glucosinasa, del glucagón. Entonces, si nosotros vemos más de 100 proteínas, que en este caso va a regular su expresión genética, la insulina, de su propio receptor, la expresión de las fosfatasas, de las fosfodiesterasas, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Es con esas cascadas de señalización vía RAS-RAP, como ya les he explicado. Entonces, en conclusión, también la insulina está implicada en el crecimiento de células. ¿Por qué? Porque por esta vía va a activar al factor de crecimiento dependiente de insulina, y esto que va a ir a hacer, activar a la hormona de crecimiento, y por tanto, pues se activa el crecimiento y diferenciación celular. También en ese caso se está activando la síntesis de ácidos nucleicos. Y bueno, ese es el efecto de señalización que la insulina genera. ¿Seguimos? Pasa. Y haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho, la insulina es la hormona que abre la puertita para que entre la glucosa, y de esa manera generemos una disminución de glucosa en sangre. Aquí vemos que a través de ese receptor, cuando se une los procesos que son activar el transporte de glucosa a músculo y tejido adiposo, activar la glucólisis, activar la síntesis de glucógeno, activar la síntesis de ácidos grasos triglicéridos, activar la síntesis de proteínas. Más bien, que inhibe la degradación de glucógeno, que inhibe la gluconeogénesis, que inhibe la lipólisis. Por tanto, haciendo esos efectos, la insulina estaría haciendo un efecto hipoglucemiante. Pasamos, por favor. Y respecto al glucagón, el principal tejido blanco del glucagón es el hígado, ¿no es cierto? Entonces se une a su receptor, ya hemos explicado, vía proteína GS, que está activando a la adenilatociclasa. Eso transforma el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico segundo mensajero que está activando a la proteína quinasa A. Y también glucagón tiene un rol a nivel genético que estimula el gen de la fosfenol piruvato carboxicinasa. ¿Parte de qué es? Parte de la gluconeogénesis, la expresión de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, también el glucagón va a activar la producción de esas enzimas gluconeogénicas, activando de esta manera la gluconeogénesis. Entre sus funciones, ya hemos explicado, activa la glucosa 6-fosfatasa, por tanto va a liberar glucosa a partir de glucosa 6-fosfato. Activa vía proteína quinasa A la fosforilación de las enzimas de la gluconeogénesis, y esas fosforiladas son activas. También fosforila a la glucogenosintasa, y esta fosforilada es inactiva, por tanto inactiva la síntesis de glucógeno. Activa la lipasa sensible hormona por fosforilación, esta enzima que va a hacer degradar triglicéridos, por tanto está activando la lipólisis. Más al contrario, inhibe la lipogénesis. También, entre otros efectos, aumenta la fuerza de contracción del corazón. ¿Por qué? Porque está yendo a liberar glucosa para generar energía. Favorece la secreción biliar y favorece la secreción gástrica, entre otras funciones. Próximo, por favor. Y en resumen, las hormonas hiperglucemiantes que se liberan durante el estrés son el glucagón, ya hemos explicado en detalle, la adrenalina, cuando se libera en el estrés agudo, también es hiperglucemiante porque activa este proceso de gluconeogénesis. Los glucocorticoides, el cortisol es hiperglucemiante, la hormona del estrés crónico, y que produce activación de la gluconeogénesis. Y la hormona de crecimiento también es una hormona hiperglucemiante. Entonces, en esta figura encontramos todas esas hormonas que aumentan los niveles de glucosa en sangre, como la hormona de crecimiento, haciendo que los tejidos
no usen la glucosa y haciendo que se libere mayor cantidad de aminoácidos para la síntesis de la nueva glucosa. Vamos, por favor. Y las hormonas del estrés ya hemos explicado. En este caso, la adrenalina. ¿Quién secreta? La médula suprarrenal. ¿Qué tipo de receptor en este caso usa? El receptor beta y también el receptor alfa para liberar calcio, ¿no es cierto? Y de esa manera la adrenalina estimula la gluconeogénesis, la glucogenólisis en el hígado a través de fosforilaciones vía AMP cíclico. Entonces, generalmente esta actúa en situaciones de hipoglucemia. Y el cortisol glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal, su principal función es a nivel genético estimular la expresión de las aminotransferasas, enzimas que van a generar sustratos gluconeogénicos, estimulando de esa manera la gluconeogénesis y también estimula la expresión de la fosfonolpiruvato carboxicinasa. Y ya hemos hablado de la hormona de crecimiento y la ACTH, que es lo que hace, estimula la liberación de cortisol y cortisol, efectos activadores sobre la gluconeogénesis. Vamos, por favor. Y bueno, ahora, ¿qué hora es? Y 21. Quedamos ahí. Continuar. O termino estito más, chicos. Esto más, doctor. Quedamos ahí, por favor, ya me he olvidado, tengo otra actividad lueguito y no voy a poder continuar. Quedamos ahí y mañana continuamos, si no hay preguntas.